Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada de compartir con ustedes el vídeo de hoy, porque agárrense. Tenemos una bomba de noticias que va a explotar las redes. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, y específicamente en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se trata de cualquier cosa, no. Hoy vamos a hablar de rumores, especulaciones, indicios, y de la posibilidad de que estemos a punto de presenciar una gran sorpresa. Una sorpresa que involucra a Demet, a Can y a un Bebu Copyright. Sí, lo sé. Están tan sorprendidos como yo cuando escuché los primeros rumores. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, quiero invitarlos a que se queden conmigo durante todo el vídeo, porque vamos a analizar toda la información disponible, las pistas que han aparecido en las redes sociales, las declaraciones de allegados, y todo lo que nos pueda ayudar a desentrañar este misterio. Hoy vamos a hacer una investigación profunda, como detectives de la farándula. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por el entretenimiento, las noticias del corazón y la farándula internacional. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias exclusivas y los análisis detallados, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y podrán estar al día de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden que juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del entretenimiento turco. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Demet y Can. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su increíble química en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos países. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y convirtiéndolos en ídolos para millones de fans alrededor del mundo. Fue un verdadero torbellino de éxito, una explosión de popularidad que los llevó a la cima del estrellato. Y claro, con esa química en pantalla, era inevitable que los rumores sobre un posible romance en la vida real empezaran a circular. Los fans de Erkenci Kuş estaban absolutamente convencidos de que Demet y Can eran mucho más que amigos y compañeros de trabajo. Analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto, buscando la confirmación de su amor. Eran como verdaderos detectives amorosos. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales era diseccionada minuciosamente en busca de una señal, de una pista que confirmara lo que todos querían creer. Las teorías conspirativas sobre su relación inundaban Internet. Sin embargo, a pesar de las constantes especulaciones y la insistencia de los fans, tanto Demet como Can siempre negaron cualquier relación romántica. Insistían en que eran muy buenos amigos y que su química en la pantalla era simplemente producto de su profesionalismo y su buena relación como compañeros de trabajo. Repetían incansablemente que todo era actuación, magia de la televisión, pero muchos no les creían. La química era tan palpable, tan intensa, que resultaba difícil pensar que no había algo más detrás de las cámaras. Y la verdad es que durante un tiempo parecía que las aguas se habían calmado. Demet y Can siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y conquistando nuevos corazones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente no duró mucho. Fue una boda de ensueño, seguida de cerca por los medios, pero la felicidad no fue eterna. Y Can, por su parte, siguió cosechando éxitos en Italia, donde se ha convertido en una verdadera estrella. Se mudó a otro país, aprendió un nuevo idioma y se consolidó como un actor de renombre internacional. Pero entonces, de repente, ¡boom! Los rumores volvieron a encenderse con más fuerza que nunca. ¿Qué pasó? ¿Qué desató esta nueva ola de especulaciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde nuestra investigación toma un giro inesperado. Todo comenzó con una serie de publicaciones en las redes sociales, tanto de Demet como de Can. Publicaciones aparentemente inocentes, pero que analizadas con lupa, parecían contener mensajes ocultos, pistas sutiles que apuntaban a una posible reconciliación entre ambos. Las redes sociales, ese escaparate de la vida personal y profesional, se convirtieron en el epicentro de esta nueva ola de rumores.
Cada like, cada comentario, cada follow era interpretado como una señal, un guiño a la posibilidad de un reencuentro amoroso. Por ejemplo, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un vestido muy similar al que usó en una de las escenas más románticas de Erkenci-Kuş. Y no solo eso, sino que la descripción de la foto incluía una frase que muchos interpretaron como una referencia a la serie. Un vestido, un recuerdo, una posible nostalgia por aquellos tiempos. Los fans rápidamente identificaron el vestido y la frase, desatando una ola de comentarios y especulaciones. Por su parte, Can publicó una historia en Instagram en la que aparecía escuchando una canción que también formó parte de la banda sonora de Erkenci-Kuş. Y al igual que Demet, acompañó la historia con una frase que generó mucha intriga entre sus seguidores. Una canción, una melodía que evoca recuerdos, un posible mensaje subliminal. Los fans interpretaron la elección de la canción como una declaración de intenciones, un recuerdo de los momentos compartidos en el set de grabación. Pero eso no es todo. También empezaron a circular rumores de que Demet y Can habían sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Algunos fans afirmaron haberlos visto cenando en un restaurante en Estambul, mientras que otros aseguraron haberlos visto paseando por las calles de Roma. Avistamientos esporádicos, susurros entre la multitud, la leyenda de un reencuentro secreto. Estas informaciones, aunque no confirmadas, alimentaron aún más la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. Y como si todo esto no fuera suficiente, también empezaron a aparecer declaraciones de supuestos allegados a la pareja, que afirmaban que Demet y Can estaban pasando mucho tiempo juntos y que se les veía muy felices y enamorados. Fuentes anónimas, declaraciones off the record, el clásico una persona cercana a la pareja. Estas fuentes, aunque cuestionables, siempre añaden una dosis de intriga y misterio a la historia. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Será que Demet y Can han retomado su relación? ¿Será que el amor que surgió en Erkenci-Kuş ha vuelto a florecer? ¿Es posible que la magia de la televisión haya trascendido la pantalla y se haya convertido en realidad? La verdad es que por el momento, no podemos afirmarlo con certeza. Ni Demet ni Can han confirmado ni negado los rumores. Han mantenido un silencio estratégico, alimentando aún más la especulación. Pero lo que sí es cierto es que todas estas pistas y especulaciones han generado una gran expectación entre los fans de la pareja. La expectación es palpable, la esperanza es latente. Los fans aguardan ansiosamente una confirmación, una señal que les permita celebrar el reencuentro de sus ídolos. Y ahora, llegamos al plato fuerte de la noche del rumor del Bebú Copyright. Sí, así como lo oyen. Según algunas fuentes, Demet Özdemir podría estar embarazada. Imagínense la bomba. Una noticia que sacudiría los cimientos de la farándula turca. Este rumor surgió a raíz de unas fotos recientes de Demet, en las que se le ve con una figura ligeramente diferente a la habitual. Algunos fans notaron que su rostro se veía más redondo y que su abdomen parecía un poco abultado. Un cambio sutil en su apariencia, una diferencia imperceptible para el ojo inexperto, pero que no pasó desapercibida para los fans más observadores. Por supuesto, esto no es una prueba definitiva de que Demet esté embarazada. Podría ser simplemente que ha subido un poco de peso o que el ángulo de la foto la hace ver diferente. La perspectiva puede ser engañosa, la iluminación puede jugar malas pasadas. Pero lo cierto es que el rumor ha prendido como la pólvora en las redes sociales y ha generado un debate muy intenso entre los fans. El debate se ha polarizado con opiniones encontradas y argumentos a favor y en contra de la posible maternidad de Demet. Y aquí es donde la conexión con Can Yaman se vuelve aún más interesante. Si Demet realmente está embarazada, ¿quién es el padre? ¿Será que Demet y Can han estado manteniendo una relación en secreto y que este Bebú Copyright es la prueba de su amor? Una historia digna de un guión de telenovela. Es importante recalcar que estos son solo especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial de que Demet esté embarazada ni de que Can sea el padre. Es necesario mantener la calma y la objetividad, evitar caer en la histeria colectiva. Pero la posibilidad existe y, como les dije al principio, es una bomba que podría explotar las redes. Una bomba de amor, una explosión de felicidad, siempre y cuando los rumores sean ciertos. Ahora bien, pongamos un poco de cordura en todo esto. Recordemos que Demet Özdemir se divorció recientemente de Oğuzhan Koç.
Un embarazo tan pronto después de una ruptura podría ser una situación muy delicada y dolorosa para todas las partes involucradas. Es importante tener sensibilidad y empatía, recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos. Además, es importante respetar la privacidad de Demet y Can. Si realmente están juntos o si esperan un bebé copyright, es su derecho mantenerlo en secreto hasta que se sientan preparados para compartirlo con el mundo. El tiempo es crucial, la decisión de compartir una noticia tan personal debe ser tomada con cuidado y consideración. Por otro lado, también es cierto que Demet y Can son figuras públicas y que su vida personal siempre estará bajo el escrutinio de los medios y los fans. Es inevitable que se generen rumores y especulaciones, especialmente cuando se trata de una pareja tan querida y seguida como ellos. La fama tiene su precio, la vida privada se convierte en un bien público. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros como fans? Lo más importante es ser respetuosos y prudentes. No debemos alimentar los rumores ni presionar a Demet y Can para que confirmen o nieguen nada. Debemos darles el espacio y el tiempo que necesitan para tomar sus propias decisiones. La paciencia es una virtud, el respeto es fundamental. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento y de su trabajo. Podemos seguir viendo Erkentzikos y recordando la magia que crearon juntos en la pantalla. Podemos seguir apoyándolos en sus nuevos proyectos y celebrando sus éxitos. El talento es innegable, el éxito es merecido. Porque al final del día, lo más importante es que Demet y Can sean felices. Ya sea juntos o por separado con bebé copyright o sin bebé copyright, lo que realmente importa es que encuentren la felicidad y la paz en sus vidas. La felicidad es el objetivo final, la paz interior es el camino. Y si resulta que los rumores son ciertos y que Demet y Can realmente están esperando un bebé copyright, entonces estaremos aquí para celebrar con ellos. Será una noticia maravillosa que llenará de alegría a todos sus fans alrededor del mundo. Una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva razón para celebrar el amor. Pero por ahora, debemos ser pacientes y esperar a que ellos mismos nos den la noticia. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento y de su carisma. Sigamos admirando su trabajo y apoyando sus carreras. En resumen, hoy hemos analizado los rumores que circulan sobre una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, así como la impactante noticia de un posible embarazo de Demet. Hemos visto las pistas y las especulaciones que han surgido en las redes sociales y en los medios de comunicación, y hemos tratado de poner un poco de cordura en todo esto. Hemos jugado a ser detectives de la farándula, analizando cada detalle y cada pista. Hemos recordado la importancia de ser respetuosos y prudentes con la vida privada de Demet y Can, y hemos reafirmado nuestro apoyo incondicional a su talento y a su trabajo. Hemos abogado por la paciencia, el respeto y la empatía. Pero no solo eso, también hemos explorado el impacto mediático de estas noticias, la influencia de las redes sociales en la difusión de rumores y la responsabilidad que tenemos como fans de consumir información de manera crítica y consciente. Este caso nos sirve como ejemplo para reflexionar sobre la obsesión de la sociedad por la vida privada de las celebridades, la presión a la que están sometidos los famosos y la importancia de establecer límites entre la admiración y la invasión. Y quizás, lo más importante de todo es recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, sueños y vulnerabilidades. Una persona que merece respeto y consideración. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y análisis, y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Su tiempo, su atención, su fidelidad son un regalo invaluable. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Creen que Demet está embarazada? Me encantaría saber su opinión. Compartan sus teorías, sus predicciones, sus ideas. Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo en este canal. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like. Y compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a llegar a más personas,
a expandir esta comunidad de amantes del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, manténganse informados, pero siempre con respeto. Hasta la próxima.